Muy buenas, bienvenidos otra vez. Viernes 12 de mayo de 2023 y hoy vamos a hablar de un tema que no debería ser polémico, pero que sin embargo sé que genera cierta controversia. Vamos a hablar de cómo se imparte la asignatura de historia en la enseñanza secundaria en España, tanto en la educación secundaria obligatoria, en la famosa ESO, a la que los que venimos de la EGB, que somos muchos seguramente en el canal, pues ni siquiera nos hemos acercado, nada más que a través de nuestros hijos o incluso de nuestros nietos, y también de bachillerato. Para ello, hay un profesor que a mí me llamó la atención hace ya muchos meses, se llama Francisco, él está en la provincia de Alicante e imparte clases de historia tanto en enseñanza secundaria obligatoria como en bachillerato. Bachillerato es el último nivel educativo donde la historia, digamos que es obligatoria, ¿no? Ya saben ustedes que luego en las carreras universitarias, dependiendo de las características de las mismas, pues evidentemente no se vuelve a tocar esta asignatura. Y sobre todo en bachillerato se da historia de España y la parte de historia contemporánea, que es a la que nosotros más nos dedicamos en este canal. El profesor Francisco, uno se da cuenta cuando existe vocación en un profesor y evidentemente la docencia es una profesión de mucha vocación. Y digo que se da uno cuenta porque tiene una página web que ustedes tienen en los comentarios, en la descripción del vídeo de hoy, y pueden ver la cantidad de contenidos que evidentemente son publicados o son preparados o son subidos en el tiempo libre y no en el tiempo en el que uno tiene que dar clase. Eso nos da muestra de lo en serio que se toma este hombre su trabajo. Y yo, con profesores como este, estoy tranquilo de dejar a mis hijos porque sé que están en buenas manos, ¿no? De todas formas, estoy seguro que hay muchísimos problemas para poder impartir la asignatura de historia. Muchos de ustedes a veces comentan cómo es posible, esto se tenía que dar en todos los institutos, esto que acaba de explicar, sería bueno que los jóvenes tuvieran acceso a ello. Bueno, pues es cierto que nuestra generación quizá tuvo problemas para incorporar ciertos contenidos en la asignatura de historia porque todavía teníamos muy reciente pues una época pasada, pero hoy nos vamos a enterar de verdad si esto que comentamos es cierto o no. Y nos lo va a explicar nuestro invitado de hoy, el profesor Francisco, que está en la provincia de Alicante, es profesor de enseñanza secundaria, como hemos dicho, es autor también de los contenidos de la parte de historia de 3 libros de primero, segundo y tercero de la ESO, de la editorial Oxford, y además, como ya saben y les acabo de comentar, pues tiene esa página web donde carga los contenidos para que los alumnos tengan acceso. Página web que, por cierto, yo descubrí porque uno de los enlaces exteriores es precisamente este canal. Así que estoy encantado de que esté aquí hoy el profesor Francisco, al que voy a tutear, porque es un poco más joven que yo, aunque he hecho trampas, como han visto ustedes en el vídeo, en la portada del vídeo, porque le he puesto muchísimas más canas que las que tiene en realidad. Pero claro, yo no podía quedar de más viejo que él. Así que muy buenas tardes, Francisco. Buenas noches para mí, que estoy en Países Bajos y ya se ha pasado la hora de cenar. Muy buenas noches. Buenas tardes, hola, hola. Pues nada, yo lo primero, decir que para mí esto es algo que me ha hecho mucha ilusión, porque yo cuando te descubrí hace ya tiempo, no, yo creo que más de un año, ¿no? Llevas ya más de un año en esto. Mm. Para mí fue algo muy sorprendente, porque yo estaba habituado en clase precisamente a criticar a los divulgadores de YouTube cuando hablan de historia por el poco rigor, y me encontré tu trabajo y vamos, me quedé fascinado. Me quedé fascinado, pero no solamente por tu labor de investigación, que hace poco me enteré que utilizas sobre todo fuentes primarias, es decir, que trabajas como si fueras un catedrático de universidad, sino sobre todo porque no era posible identificar tu ideología. No te dejas llevar por el sesgo en tus vídeos. Y tratando los temas que tratas, tiene un mérito impresionante. Un mérito impresionante no solamente como divulgador de la historia, sino en cualquier ámbito. Quiero decir, una persona que es capaz de tratar de esa manera tan analítica, para mí es un modelo y un referente. Por eso yo, los contenidos que tengo de los temas que tratan lo que tú hablas, los estoy modificando y corrigiendo muchas cosas a medida que voy viendo tus vídeos, pero no doy abasto, no doy abasto. Tengo apuntado en tareas pendientes ver muchos de tus vídeos y no doy abasto.
Bueno, claro, ya con esto te has ganado que no te pueda criticar en todo el vídeo. Entonces has hecho... No, por favor, por favor, por favor. Cualquier crítica inmediatamente supone una corrección para mí. No, no, no. Estaba bromeando. Bueno, pues te agradezco tus palabras, lógicamente, porque al final, como ven, hay veces que el trabajo de uno puede tener, por fuego indirecto, repercusiones incluso en algún libro de texto. Y eso, pues no deja de ser un cumplido, ¿no? Bueno, vamos a hablar y vamos a entrar ya en materia. Por supuesto, todos ustedes pueden hacer cuantas preguntas quieran. Las iremos colocando después en, en- según vayamos avanzando en la conversación, porque creo que es interesante que todos participemos y que esto sea un poco un foro de debate, ¿no? Como es lógico y ya nos conocen, no hemos preparado ningún guión, pero sí que vamos a empezar a hablar sobre la asignatura de historia. Primero, para que todos nos contextualicemos, ¿cuándo se da la asignatura de Historia de España? ¿En qué curso se da en la enseñanza secundaria? En primero, en segundo y en algunas comunidades en tercero también, se da una historia de España antigua, medieval y moderna. Y en cuarto de la ESO se da historia de España contemporánea combinada con la universal. Luego en bachiller, y esto ya no sé si es de la Comunidad Valenciana solo o es de ámbito nacional, creo que es de ámbito nacional, aquí ya dudo. En bachiller en primero se da historia contemporánea y en segundo historia de España, exclusivamente. Historia de España contemporánea. Está claro que en la ESO el nivel de profundización es mucho menor, sobre todo porque los conocimientos, los contenidos de historia de España, yo los utilizo para ejemplificar lo que he explicado de historia general. O sea, pongo como caso concreto el de España y así voy combinando unos y otros. Los voy introduciendo a medida que voy pudiendo cuando explico los conceptos generales de las etapas históricas, ¿no? Es Ujú. un poco, ahí historia de España se convierte en subsidiaria de la historia general. En cambio, en segundo de bachiller es historia de España, simplemente. Bueno, yo he visto tu metodología, cómo das importancia, sectorizas, digamos, la historia en cuatro partes para que todos puedan contextualizarse, aparte de la economía. No te limitas, evidentemente, a explicar una historia cronológica, ¿no? Como a lo mejor hacemos aquí cuando pretendemos divulgar, sino que profundizas mucho en, haces como un tarteo en cuatro mitades, ¿no? Perdón, en cuatro partes. Explícanos un poco esa metodología que empleas. Sí, bueno, eso es algo que a mí, yo dedico mucho tiempo a eso, porque me gusta. Entonces, a mí quiero conseguir ser la mayor eficacia en el aprendizaje o la comprensión de la historia. Lo hago respecto a mí y quiero también que mis alumnos se beneficien de esto también. Entonces, mmm, yo entiendo que para entender, para comprender la historia, hay que seguir, hay que enlazar los contenidos. Entonces, yo el problema que me encuentro muchas veces en los libros de texto, por eso tengo muchas dificultades para trabajar con libros de texto. Me encuentro con que los contenidos de historia aparecen como compartimentados o justapuestos. Justapones información, vas añadiendo información, pero no veo bien las conexiones. Entonces, yo necesito que la historia, la explicación del devenir histórico siga una lógica, que la derivación de un momento a otro sea natural, porque yo le dé los factores que explican cómo nos llevamos de un sitio a otro. Entonces, por eso yo, para poder establecer bien las relaciones, necesito aclarar los conceptos básicos, los organizo por categorías y luego mediante relaciones de causa, efecto, influencia, pues hago un análisis multifactorial para poder llegar al siguiente episodio. Las categorías básicas que utilizo es los acontecimientos, los divido en economía, sociedad, política y cultura, donde meto varias categorías. Pero para mí es muy importante primero definir cada concepto y el definir cada concepto para cada época. Para mí el vocabulario es fundamental, dedico mucho tiempo a eso, porque si no está claro el vocabulario básico, luego no se pueden establecer las relaciones. Las relaciones se establecen en función de unos conceptos que tú ya tienes claros. Entonces yo a menudo tengo que acotar significados de palabras de uso corriente, porque en el lenguaje coloquial son polisemánticas, pero sin embargo para hacer un buen análisis histórico las tengo que acotar porque si no se produce la confusión. Entonces en mis listas de vocabulario, que yo trabajo mucho con listas de vocabulario, acoto muy bien los significados de los conceptos que voy a utilizar en la explicación. Y luego después recurro a los esquemas para relacionarlo todo. Bueno, la metodología, yo ya te digo que lo vi en la página web, además he visto algún vídeo que has hecho
para también explicar a tus alumnos todo esto que estás explicando, que creo que es muy, muy interesante. Vamos a empezar a polemizar un tanto, ¿no? O a hablar un poco de cuál es la realidad de la historia de España, ¿no? Hablo sobre todo, porque ya sabes que este canal hablamos de historia de España, de historia contemporánea, pero también en algunos momentos pues nos retraemos a la historia moderna. Mm. ¿Qué opinas? No tu opinión personal. ¿Cuáles son, no queremos dar opiniones personales hoy, ¿no? Pero cuáles son las dificultades que plantea el hecho de que una asignatura, por ejemplo, a la hora de ir a la EBAU, Mm. se dé en 17, con 17 currículum distintos, porque cada comunidad autónoma tiene su propio currículum, entiendo, ¿no? Estoy Mm. preguntando desde la ignorancia también, pero me imagino que cada comunidad autónoma tiene un libro diferente de historia, habrá un currículum troncal, digamos, que sea obligatorio para en todo el Estado, en toda la nación, pero me imagino que también habrá partes que tienen que derivarse en cada comunidad autónoma. Explícanos un poco esto, porque para los que somos un poco profanos en esta materia, es un poco Sí. complicado entender, ¿no? En realidad no hay tanta diferencia de contenidos en términos generales. En términos generales no hay diferencia de contenidos entre una asignatura y otra. Donde se intenta diferenciar es en los criterios de evaluación que tenemos que utilizar nosotros para puntuar y evaluar a nuestros alumnos. Ahí sí que es donde aparecen diferencias según comunidades, destacando aspectos más regionales, ¿no? Sin embargo, como también se tratan los aspectos generales, en la práctica hay mucha autonomía por parte del docente. Puede interpretar la legislación tanto general como la curricular de tu comunidad, que es la que las que tienes que cumplir, la puedes adaptar bastante bien a diferentes formas de dar la historia. De hecho, todos conocemos a profesores que prácticamente no han cambiado nada su modo de dar la historia desde la Ley General de Educación de 1970. Y se van medio adaptando a lo legal, porque lo legal es suficientemente genérico y suficientemente ambiguo como para justificar diferentes formas de entrar en la historia. O sea que no determina tanto la legislación, no determina tanto la manera de impartir historia, en tanto que lo que te piden son unos criterios demasiado ambiguos, demasiado genéricos, ¿no? Demasiado genéricos en cuanto a, o sea, es lo que se encuentra el profesor, digamos, que tiene en el currículum hay criterios genéricos o hay un Sí, currículum sí, que sí. está Bueno, también yo conozco los de mi comunidad, puede variar según qué comunidad. Y cuando son específicos, lo encajas perfectamente y tú puedes añadir otros. Quiero decir, tú lo que no puedes es no dar lo que te marca la ley que tienes que dar y no evaluar lo que te marca la ley que tienes que evaluar. Pero en tanto que hay objetivos generales que te permiten a ti introducir otros, es muy fácil readaptar la programación que tú tenías con una ley. Bueno, muy fácil. Tienes que invertir un tiempo burocrático innecesario totalmente, pero lo puedes readaptar perfectamente a la nueva ley. Porque aunque parezca que quiera cambiar algunas cosas, realmente tú ya estabas haciendo eso, tú ya estabas explicando eso. Quizá en la ley anterior no lo ponían como un criterio específico, sino que lo ponían en un criterio general, pero tú ya lo estabas dando. Entonces, respecto a historia, los cambios de leyes en el currículum no afectan tanto a los contenidos y a los criterios de evaluación, no afectan mucho, yo no lo veo. Yo lo que sí que veo es que a nosotros se nos sobrecarga con una labor burocrática, y es que lo que estábamos dando hasta ahora, antes lo teníamos que justificar en función de unos criterios legales, unos estándares, unos criterios de evaluación, y ahora tienes que justificarlo en función de otros. Entonces tienes que rehacer el trabajo burocrático para relacionar lo que tú estás dando con los apartados legales, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, además te entendemos perfectamente. Entonces, nos estás diciendo que todavía existe la libertad de cátedra, dentro de unos márgenes, evidentemente, pero que tú puedes impartir materia añadiendo a ese currículum que tienes, que, como estabas comentando, no es, no tiene una concreción excesiva, sino que te permite dar Bueno, cierta la libertad flexibilidad. de cátedra, entendiendo que es que el concepto de libertad de cátedra yo nunca lo tenía muy claro, porque legalmente nosotros tenemos que respetar lo que dicen los reglamentos legales. Entonces, respetando lo que te marca los reglamentos legales, tú ya ahí tienes un amplio margen, ¿no? Y en realidad casi siempre, en términos generales, se respeta. En términos generales se respeta. Hay muy pocos casos puntuales de personas que ya no se trata de que no quieran respetar la ley, ya se trata de falta de competencia profesional, vamos. La historia del mundial, bueno, tú lo sabes, precisamente cuando llega el liberalismo y cuando acaban las monarquías absolutas, ayer hablábamos de esto,
el súbdito de un monarca se convierte en ciudadano. Y a partir de ahí eh, necesita generar un sentimiento de pertenencia a una comunidad de la que ya forma parte, a una comunidad que él mismo construye, que ayuda a construir. Ahí surgen los ejércitos modernos, donde el ciudadano tiene el derecho y el deber de defender a esa patria que ya es de todos, y también la historia, digamos que se mitifica o surgen los romanticismos para crear de ella ese sentimiento de pertenencia sobre todo se enaltece la Edad Media, etcétera, etcétera. Luego, la asignatura de historia es muy importante para construir un tanto esa estructura que tiene que tener todo ser humano dentro de una comunidad, en este caso de una nación, como es la nación española. Estoy poniendo un ejemplo, pero que sucede en todas las naciones, ¿no? La mitificación de Juana de Arco en Francia o del propio de Cingetorix, como que era el líder francés cuando no existía Francia, evidentemente, en ese momento. Bien, ¿no crees que la influencia que se tiene en un chaval de, bueno, primero, segundo, tercero de la ESO, pero sobre todo bachillerato, ¿no? Es muy importante como para que, o sea, la responsabilidad que tenéis los profesores de historia es muy importante a la hora de que esos chavales puedan tener ese sentimiento de pertenencia a, a una comunidad autónoma, a una Sí, nación, sí, sí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes sí. contar de cómo te enfrentas tú a tener que explicar a los chavales, por ejemplo, y ahí ya voy directamente a la yugular, la guerra civil española? A un chico de 17 años, ¿cómo le explicas qué fue la guerra civil española sin simplemente darle blanco y negro, sino tratando de explicar lo difícil que es esto, ¿no? Voy a empezar por el principio, el planteamiento que has hecho. Uh -huh. Me gustaría poner como ejemplo eh, el término de nación. El término de nación es un término que yo no puedo utilizar a secas. Yo a secas no puedo utilizar el término de nación, porque el término de nación tiene muchos significados, tiene varios significados. Yo tengo que utilizarlo con un apellido. Es Me un refiero, yo tengo que concepto. utilizarlo para explicarlo en clase. Más que un término, Entonces es yo un tengo que concepto. Sí. explicar que antes del siglo XVIII y XIX existía la idea de nación, pero tenía otro significado, que Sí. utilizo las acepciones de nación histórica, nación étnica, o con otros significados. En cambio, cuando llega las revoluciones liberales aparece la nación política, que es ese concepto de integración de los ciudadanos en un colectivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en tu pregunta inicial, que es una pregunta estándar, quiero decir, una pregunta que invita a la polémica estándar, pero es que requiere desglosarla, quiero decir, requiere desglosarla mucho. Es una pregunta que es muy compleja, que es muy compleja. Hombre, claro que es compleja porque Ya, tu responsabilidad es muy complicada, ¿no? ya. El, me gustaría comenzar diciendo que yo no sé, me parece que siempre se ha idealizado mucho la capacidad de influencia de los docentes. Hay un idealismo que está fuera de la realidad. Nosotros, primero que no somos anacoretas que vivimos aislados de la sociedad, nosotros estamos integrados en la sociedad. Entonces, dentro del ámbito docente, como pasa en la sociedad, hay unos debates que no están resueltos. Entonces, nosotros, en nuestra historia, Uh -huh. concretamente aquí en España, tenemos un debate de la identidad nacional que no está resuelto, pero no está resuelto fuera de la escuela, es decir, en la sociedad. Hay un debate de identidades nacionales que no está resuelto. Sí, sí, donde Entonces, media España piensa una cosa y la otra media otra cosa, está claro. efectivamente, entonces, y no solamente identidades nacionales, sino identidades ideológicas. Entonces, ¿hasta qué punto se le puede exigir al docente que solucione ese problema y que sea capaz de afrontar este debate que tenemos en el ámbito civil, que sea capaz de tratarlo en el ámbito académico sin que haya ningún problema? Yo creo que se le está pidiendo demasiado a un docente. Ellos Bueno, van a... pero sí. ahí es donde iba yo a parar, ¿no? Entonces, cuando se construyen los currículums, y sobre todo en un país donde las leyes de educación cambian cada 8 años aproximadamente, no más o menos de media, ¿hay modificaciones cuando se cambia una ley de educación también en los currículum de historia, por ejemplo? Sí, claro. Claro que las hay, pero te vuelvo a decir lo de antes. Los términos, los términos. Ya pasa con términos pedagógicos, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Los términos historiográficos no están bien definidos en el desarrollo curricular de las leyes, lo cual te da a ti bastante libertad para definirlos como tú consideres, ¿no? Y precisarlos como tú consideres.
y en algunos casos sí que es verdad que se nota en la redacción de la ley, se nota una voluntad de orientar las explicaciones en una dirección, o por lo menos, y no solamente en una dirección, poniendo el foco en unos contenidos que les interesa, que van acorde con la línea ideológica del político de turno, o incluso ya directamente invitándote a que lo interpretes en el sentido que a ellos les interesa. Pero no dejan de ser elementos que están en un conjunto, y en ese conjunto introduce también criterios generales que te permiten a ti utilizar las otras interpretaciones y destacar otros elementos. Quiero decir, que una cosa es que la ley te especifique algunos hechos puntuales de la historia de España, pero tú, para explicar este hecho puntual de la historia de España, que al político le gusta porque ese hecho deja bien a los de su bando, tú necesitas explicar otros hechos previamente. Y tú tienes que establecer los criterios de tiempo que pones. Lo mismo te vas a dedicar mucho tiempo para explicar otro hecho que lo mismo no le interesa tanto al gobierno de turno, pero lo necesitas para explicar eso otro. ¿Entiendes a dónde voy, no? Sí, sí, totalmente. Sí. Además creo que has entrado en el quid de la cuestión, ¿no? Porque al final, efectivamente, es, es uno de los problemas que tiene un país donde la ideología está tan marcada, donde la historia, sobre todo la historia contemporánea, tiene un impacto tan directo en la actualidad y sobre todo en la política actual, ¿no? En Sí, sí. esa forma de manosear la historia a veces, y permítanme el verbo, ¿no? De tal manera que la acerco a mis postulados políticos actuales, que hablábamos ayer o anteayer, que tuvimos una conversación él y yo, de que cosas que pasaron hace 90 años, pues son realmente, deberíamos tratarlas con la frialdad del tiempo, porque ya han pasado Claro, mucho tiempo. claro. Pero en España eso no sucede porque, bueno, pues no solamente pasa en España, pero bueno, que es cierto que nos cuesta más. ¿Cómo te enfrentas? Sí, pues a eso voy. Eso es. Sigue, El, sigue, sí. Eso es, ese debate histórico es el que está en la calle. A mí no me interesa para mi ámbito profesional. O sea, mi ámbito profesional, ese debate no me interesa porque está lleno de falacias. No me interesa. Yo lo que hago, lo que intento, vamos a ponerlo entre comillas, lo que intento hacer en clase es hacer un análisis lo más objetivo posible y mostrar los acontecimientos y evitar en todo momento introducir valoraciones sobre los acontecimientos. Cada vez que tengo que explicar algo, yo recurro a factores económicos, sociales, políticos o ideológicos diferentes, varios factores. Y entonces yo ofrezco el menú de acontecimientos y de hechos que influyen. Es inevitable, efectivamente es inevitable que tienes que hacer una selección de hechos. En algo se me tendrá que notar el sesgo cuando selecciono los hechos, porque no, la historia lo abarca todo, ¿no? Pero como yo estoy para mí eso es muy importante. Es muy importante que mi posición ideológica no influya en el alumno. Yo no quiero que ellos tengan una posición en la que yo haya influido, ya sea positivamente porque admiran al profesor, consideran que es la autoridad y quieren copiar, o negativamente porque están en la edad de enfrentarse al profesor y quieren rechazarlo. Yo quiero que los aspectos valorativos queden fuera de la asignatura, que ellos sean capaces de analizar el pasado sin valorarlo. Eso no significa que no lo tengan que hacer, que lo hagan si quieren, pero yo no les estoy pidiendo valoraciones. Yo creo que me describan el pasado sencillamente. Yo, por ejemplo, una de las actividades que les pongo en bachiller, les doy una lista de falacias lógicas y a continuación les pido que me describan una noticia donde se manipule desde un punto de vista de izquierda, le doy una lista de las características de los medios de izquierda, le doy una lista de medios de izquierdas, y otra noticia que se manipule defendiendo una posición de derechas. Me tienen que hacer las dos y tienen que justificarme específicamente cómo manipula cada una de ellas, ¿no? No les pido que me elijan de un bando, no, tienen que hacerlo de los dos. Y lo que hago también, lo hago en cuarto de la ESO y en segundo de batch, lo hago a veces lo hago cada evaluación, otras veces lo he hecho solamente una vez al año. Cuando no tenía muy claro si lo estaba haciendo bien, hago sondeos. Entonces, a mitad de curso o al final de la evaluación le digo, a ver, estoy hablando de temas de historia contemporánea, temas muy polémicos, temas desde la Revolución Industrial y las revoluciones liberales en adelante. Digo, a ver, ¿quién piensa en clase que, porque ellos siguen con esos criterios estereotipados de izquierda y derecha, ellos no se mueven de ahí? Entonces, ¿quién piensa que soy de izquierdas? Que levante la mano. ¿Quién piensa que soy de derechas? Que levante la mano. Entonces yo ya voy tanteando y suele ir bien. Suelen levantar, la mayoría no levantan la mano, no me identifican. Y unos cuantos piensan que soy de izquierda y otros cuantos piensan que soy de derechas. Entonces, Sí, estás haciendo bien tu trabajo, porque y lo hago de vez en cuando para evitar. Y están siempre preguntándome, pero dínoslo, ¿tú qué eres? ¿Tú qué piensas? Digo, no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo vais a saber. Cuando terminemos los estudios y nos veamos por la calle, entonces quizás sí que os lo diga.
pero mientras estemos en esto no. Porque es que es muy cómodo decir, yo no me voy a esforzar en forjarme una idea, no voy a buscar información para forjarme una idea, sino voy a tener la ideología de este porque me cae bien, ¿no? O porque es mi profesor y lo admiro, ¿no? O porque no me cae bien, yo voy a tener la contraria. Bueno, pero Lo sí, difícil es esforzarse y crearse un criterio a partir de la eso información. me parece muy interesante. Yo creo que todo el mundo debería hacer lo que tú haces. Y yo aquí no hago sondeos, pero perdón, con los insultos ya me doy cuenta, porque me insultan de los dos bandos y me dan de los dos bandos, luego también está más o menos al 50-50. Y además tú mismo me has dicho que no me situabas ideológicamente. Yo creo que cuando uno habla de historia debe estar en esa postura, ¿no? E intentar ponerse las gafas del momento histórico en concreto y ponerse en el pellejo de gente en una época donde no había posibilidad de saltar de una clase social a otra, eran todo muy impermeable, etcétera. Bien, yo creo que es muy interesante. Tengo algunas preguntas antes de que podamos continuar en la línea en la que estábamos hablando, que creo que hemos Sí, ido directamente al kit de la cuestión y a algo que nos interesa a todos, porque la educación al final tiene una importancia porque nosotros, en ese pacto entre ciudadanos y Estado, ¿no? Donde pagamos con nuestros impuestos y el Estado nos proporciona una serie de servicios, entre ellos la educación de nuestros hijos, cedemos a nuestros hijos para que el Estado, a través de, bueno, cuando digo Estado me refiero porque estoy hablando evidentemente de los principios liberales, pero en este caso con las comunidades autónomas, le den ese toque de educación. Y claro, en ese toque de educación, lógicamente, pues no todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pero creo que lo que has comentado, si todo el mundo hiciera lo que haces tú, evidentemente, pues quizá iríamos limando esas asperezas que tenemos en este país e iríamos terminando y cerrando ciertos capítulos de la historia que todavía hoy se utilizan de forma muy recurrente, incluso para hacer política, lo cual no deja de ser pues un poco una pena, ¿no? Voy a empezar con las preguntas que tengo por aquí, algunas ya son del principio. Bueno, esta pregunta evidentemente va muy en dirección a lo que estábamos hablando porque eh, habla del concepto golpe de Estado y esto es algo muy concreto y requiere pues opiniones en ambos sentidos, ¿no? sí. Si nos ceñimos a lo que dice la Real Academia Española de la Lengua sobre lo que es un golpe de Estado, a lo que aconseja la Real Academia Española de la Lengua, pues tendríamos que hablar del concepto golpe de Estado, que tiene muchos atributos, pero bueno, se Sí, dice sí, se enseña durante la Segunda República que hubo varios intentos de golpe de Estado, tanto por la derecha como por la izquierda. sí. Mira, vamos a ver, si me gusta tener una web es porque la web es de edición inmediata. Yo edito continuamente las cosas y tengo problemas a veces porque me encuentro con que las definiciones que yo tengo de los conceptos no me acaban de convencer. El caso del golpe de Estado es uno de estos casos. Yo lo tengo definido, a mis alumnos les doy una definición, pero no me acaba de convencer del todo, porque hay otros términos que también se usan, como golpe institucional. Hay personas hay analistas que prefieren hacer referencia al golpe de Estado cuando se hace desde el ejército. La definición de RAE habla de violencia en general. Entonces, yo reconozco que no tengo muy claro el concepto de golpe de Estado, no tengo muy claro cuál va a ser la definición que al final acabe adoptando. Me ha pasado con muchos conceptos. Yo a lo largo de los años, cada año rehago en muchos aspectos los temas que voy dando, sobre todo los aspectos de vocabulario, con el fin de que queden claros. Y eso yo lo veo cuando intento explicarlo y veo que mis alumnos no lo entienden. Y yo mismo me doy cuenta, digo, es que esto no está, este concepto no está claro. Entonces, el término de golpe de Estado, que sí que efectivamente en la guerra, en la Segunda República, pues empezando por el de Sanjurjo, el término de golpe de Estado para la Revolución del 34 también lo digo, pero utilizo el concepto de Revolución de Octubre, que es el concepto que se utiliza historiográficamente, aunque también Historiográficamente, sí, sí. menciono que se puede interpretar como golpe de Estado, pero ya te digo que es un concepto que yo todavía no lo tengo bien definido. Me Bueno, el gustaría caso del definirlo ya. Es un 34, concepto que tengo y esto pendiente. es simplemente por intervenir y para que cojas Sí, aire, en el caso del 34 hay una intervención de diputados a Cortes directamente que formaban parte de un partido político en el que había estado en el poder anteriormente. Luego hay cierta intervención desde el nivel estatal también, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que eso le da un componente que no es igual a las revoluciones anarquistas que tienen lugar en el 31 y en el 32, que surgen de abajo arriba, ¿no? Aquí, sí, evidentemente, la sí, implicación de sí. Largo A mí Caballero, lo que del 34, el hecho de que la Generalitat utilizara fuerzas armadas, totalmente. entonces eso es lo que me hace dudar, Es un golpe de porque Estado en veo toda que regla. podría tratarse Mm. de un suceso que
tuviera varios flecos diferentes según en qué ámbito, Lo ¿no? que pasa es que, por Y que ejemplo, no fuera lo mismo lo que pasó en Asturias que lo que pasó en Madrid y lo que pasó en Barcelona. claro, efectivamente, porque ese tema de Barcelona es muy, porque en pocos sitios descubres. Realmente yo he leído mucho sobre la sublevación del 34 en la Generalitat de Cataluña y el componente militar es importantísimo y sin embargo nunca se trata, ¿no? Se habla como algo que fue una especie de sublevación del pueblo, cuando en realidad fue mucho más militar que otra cosa, ¿no? Y había un componente militar muy importante derivado de que la región autónoma de Cataluña, que es como se denominaba en ese momento, tenía las competencias de orden público y los militares afines en ese momento a la Generalitat, que participaron del golpe, ¿no? Bueno, pues eh, eso para contestar a la pregunta. Aquí hay otra de Rafael Cid, que es un clásico en el canal y que, bueno, yo creo que la has dejado ya más o menos contestada, ¿no? Dice, si se siente estar en libertad de cátedra al exponer la historia o por alumnos o colegas, se siente cohibido al explicar ciertos acontecimientos. Bueno, vamos a Sé ver. Eso honesto, ya va sé en honesto, función del carácter. sé honesto. Eso va en función del carácter. Eso va en función del carácter. En fin, yo soy una persona que en mi vida mi valor ha ido increciendo, ¿no? Yo de joven era más cobarde. Entonces yo cada vez soy más valiente. Cada vez me he vuelto más valiente y me he vuelto más... Y sobre todo cuando eres capaz de justificar lo que haces y tienes claro los argumentos que utilizas, entonces ya eh, eh, se supone que debería ser inmune a ese tipo de presiones desde fuera. Pero sin embargo, yo eso no lo puedo controlar. Mi inconsciente hace que sí que me duela y que tienda a evitar generar polémica. Sí que es verdad que lo hago de manera involuntaria y yo creo que eso nos pasa a todos. Es una cuestión de carácter más que de otra cosa. Yo también tengo que decir que yo siempre he sido yo intento ser muy profesional respecto al respeto escrupuloso de las normativas, de modo que a mí, como de ahí va a ser imposible que me pillen, lo único que puede pasar es que se me genere una mala fama en función de mi ideología, pero claro, si no la hago pública en clase, si me limito a dar, pero es igual, lo comentaba contigo, es que la neutralidad también se concibe desde el fanatismo como una posición ideológica contraria. O sea, la neutralidad es que ya no me estás apoyando. Entonces también vas a recibir palos de ambos lados. A todo esto, que no lo he dicho, yo tengo una línea política muy marcada, yo tengo una ideología política muy marcada. Es decir, yo no soy una persona neutral, ni en política tengo una posición de ni una cosa ni otra. No, no, yo tengo muy claro mis ideas políticas. Lo que pasa es que no quiero mezclarlo con mi labor en la enseñanza de la historia. Quiero separarlo, porque la mezcla es lo que yo veo en la calle y veo que eso no sirve para comprender la historia. Es imposible comprender la historia desde la emoción. La historia se aprende desde la emoción visceral, desde la emoción intensa. La historia se aprende poniéndote en el lugar de los protagonistas. Y Efectivamente. si tú odias a uno, es imposible que puedas entender por qué actúa así. Porque no te puedes poner en su lugar, porque lo odias. Perfectamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, sufro de lo mismo que sufres tú con respecto a la polémica, porque, bueno, ¿qué te voy a contar? Que no sepas, ¿no? Directamente con los temas que tratamos en este canal, fíjate que los dos últimos capítulos de Los Otros del 36 es José Antonio Primo de Rivera. O sea, no se puede polemizar más. Pero sin embargo, cuando te acercas al personaje, tratas de desmitificarlo, tratas de contar la historia como fue, de la implicación que tuvo de verdad en el golpe de Estado del 36 y de todos los pasos que hubo reales, ¿no? Y te das cuenta de que hay gente que se acerca solo porque tiene una idea preconcebida total y absolutamente, la mayoría de las veces equivocada. Y aquí que uno sepa más que nadie, pero es que te das cuenta que no ha profundizado de verdad en el personaje. Simplemente tiene una idea marcada, hecha probablemente de algún libro que ha leído y ya está, ¿no? O ni eso, muchas veces ni del libro. Claro. Pero tú al profundizar en el caso de Primo de Rivera, a ti el ataque que te va a venir es desde los contrarios a Primo de Rivera, porque van a ver como que estás intentando empatizar con el No, no, y personaje, de los ¿no? dos lados. No, no, y de los dos De los lados. dos lados. Uno por la labor de desmitificarlo, porque es un personaje muy mitificado, evidentemente. Toda la, toda la victimización que se hace, como pasa con Fermín Galán y García Hernández en la República. Lo que pasa es que en la República, al acabar en el 39, pues los personajes no trascendieron, ¿no? Pero durante toda la República se tiró de Fermín Galán y García Hernández hasta límites casi grotescos, ¿no? Y lo mismo va a pasar con Primo de Rivera. Entonces, no, bien de los dos lados. Afortunadamente es un 10% porque la mayoría de la gente que ve el canal
es gente muy educada. Si te cometes un error en algo, te van a corregir con toda la corrección del mundo. Entonces, esto es un oasis, pero ya sabes tú lo que hay por ahí en las redes sociales, en YouTube, etcétera. Vamos a seguir porque hoy el prota eres tú. Y al loro con esta pregunta, y digo al loro en término totalmente castizo, porque sabía que iba a salir, si se enseña historia con perspectiva de género también. Mira, yo ya, antes de que eso apareciera en la ley, desde que empecé yo a enseñar historia, a mí me gustaba destacar, quizá por algún libro y alguna referencia que tuve estudiando en la universidad, me gustaba destacar los grupos que no se suelen destacar. Es decir, las minorías olvidadas de la historia. Y las mujeres al principio estaban entre uno de ellos. O sea, para mí siempre explicar la historia desde el punto de vista de los diferentes grupos sociales era un aspecto importante para que ellos, porque la categoría social consiste en eso, en entender que hay grupos sociales diferenciados y lo que para unos puede ser visto de una manera, para otros puede ser algo que les perjudica y a otros les beneficia. Y entonces, el tratamiento de las mujeres como colectivo diferenciado a lo largo de la historia es algo que yo siempre había hecho. Entonces, ahora que se supone que ahora hay que destacar más ese aspecto, ¿no? No me parece mal, quiero decir, a priori no me parece mal, pero es que yo también voy a seguir destacando los otros. Yo no voy a renunciar a utilizar diferentes enfoques o poner el foco en cosas que yo considero importantes aparte de eso. Quiero decir, el destacar el papel que jugaron las mujeres en la historia, basta con moverte un poco en categorías. Quiero decir, habitualmente nos centramos mucho en la política y como en la política no había muchas mujeres, no ha habido, y las que había era por cuestión hereditaria, por en función de la línea dinástica de las monarquías, pues parece como que quedan en un segundo plano. Pero es que hay que dedicar tiempo a hablar qué pasaba en las familias de clase baja, qué hacía la mujer, qué papel tenía la mujer en las familias de clase baja. Que eso es un papel que era fundamental para la sociedad de la época, que tiene mucha más importancia que las 4 guerras que montaron 4 reyes por su cuenta, ¿no? Entonces yo sí que creo que volvemos a lo mismo, tengo mucha facilidad para adaptarme a la legislación, incluso sesgada, porque mi visión multifactorial me permite integrarlo todo. Así que vamos con ello. Quiero decir, perfecto, vamos con ello. Hombre, claro, tú estás tratando la perspectiva de género como el introducir a las mujeres que han tenido un peso específico en la historia, incluidas las amas de casa, como acabas de comentar, que antes es verdad que no se las citaba, más que a las 4 que había, a Concepción Arenal, o estoy hablando de la historia contemporánea, ¿no? O a las heroínas, ¿no? A Agustina de Aragón o a María Pita, o sea, aquellas heroínas también mitificadas, ¿no? Como Sí, sí. ese sesgo, o sea, esa parte de raza femenina española que se anteponía o que era capaz de derrotar Sí, al sí. malvado inglés. Pues a mí es un aspecto que me parece, a mí me llama mucho la atención. Tengo por aquí el libro, un libro Contra el Poder, que me pareció fascinante, que pone el centro, en el foco, en la mayor parte de la población, que no es la protagonista de la historia. No, La mayor parte de la población no es protagonista de la historia. está aquí. Los protagonistas de la historia son las clases dirigentes y dices 4 cosas generales de la modo de vida, pero no son protagonistas. Entonces ahí sí que hay un trabajo por hacer. Hay un trabajo por Totalmente de hacer. acuerdo. Y, Y lo dice mm, desde la perspectiva, por ejemplo, de la historia militar. Evidentemente los generales no ganan las batallas ellos solos. Eso es hay un trasfondo muy grande de la fisionomía del soldado, por ejemplo, y estoy hablando en términos militares porque es lo más fácil de entender, ¿no? De cómo era, de cómo se instruía, de dónde venía, de qué capa social aparecía, del interés, de la moral, etcétera, etcétera. Eso es fundamental. Otra claro, pregunta. por eso a los que ven, y voy a intentar darle la vuelta al argumento, a los que dicen que intentar enseñar la historia de la perspectiva de género es un error, entonces, ¿cómo lo hacemos? No, Quiero pero yo decir, creo que, a ver, la interpretación de la perspectiva de género, quizá la percepción negativa de la perspectiva de género, yo creo que va más enfocada a toda esta polémica que ha saltado últimamente, ya muy actual, sobre lo que es el género. O sea, entonces, pero yo creo que tú, como lo estás enfocando, lo que estás comentando, no es la interpretación que tiene gran parte de la sociedad con lo que es perspectiva de género, ¿no? Entonces, evidentemente, yo mismo aquí hemos tratado de Gerdatar lo comenté el otro día, que cada vez que sale un personaje femenino, no sé por qué, tiene menos visualizaciones. Es un hecho constatable, o sea, realmente alguien apasionante como es Clara Campoamor,
otra mujer mitificada, ¿no? Que en realidad militaba en el Partido Republicano Radical, pues la biografía de Clara Campoamor no despierta la misma, sí, no sé, el mismo interés que otros personajes masculinos, si es así. O Gerda Taro, que fíjate qué personaje más apasionante, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y sin necesidad de llegar a las mujeres importantes por estar en la élite. Yo quiero destacar que también hay que poner el foco en las mujeres que no están en la élite y que también son importantes, tienen un papel fundamental en la sociedad, que son las mujeres de clase media y clase baja. Y entender cómo esas mujeres, la forma de ver el mundo de esas mujeres es algo que a mí personalmente me parece que es muy enriquecedor y que no se está haciendo. No se está haciendo. O sea, la empatización con el pasado no se está haciendo. Incluso a veces, todavía voy a darle la vuelta más al argumento, cierta perspectiva de género, mala interpretación de la perspectiva de género, les provoca una dificultad para entender a esas mujeres, porque las ven como que el rol que ellas tienen en esa época es un rol que no es el que se desea en el presente, pero aquí volvemos a lo mismo. Aquí no se trata de valorar. Eso, la valoración la harás tú aparte. Aquí se trata de entender cómo piensan esas mujeres y cómo son. Y precisamente en esa época su capacidad de destacar tiene mucho más mérito, porque ellas son precisamente las que tienen que enfrentarse a esas limitaciones que la mayoría tienen, ¿no? Por supuesto, la que destaca, lógicamente, tiene, y muchas veces no, sin acceso a la educación. Bueno, yo esto lo he vivido en el siglo XXI en otros países, ¿eh? Y lo he visto en otros países, y es de admirar a veces cómo llegan a poderse buscar la vida simplemente para poder leer, ¿no? Otra pregunta, otra vez con polémica, si hay presiones por parte de las administraciones hacia los profesores. Una pregunta muy genérica, pero lógicamente yo creo que va enfocada a la asignatura de historia, ¿no? Bueno, sí que las hay. Las hay porque yo he oído hablar de ellas. Yo no las he sufrido, pero sí que se oye hablar de ello. Pero yo no puedo hablar, no puedo plantearlo eso como una actitud o un problema generalizado, sino que muchas veces, sí que he conocido algunos casos tangenciales y he conocido a los protagonistas, y claro, yo veo que no siempre es un problema de un intento de guía desde arriba. A veces también el problema es una falta de competencia desde abajo. Quiero decir, que muchas veces la inspección interviene cuando... Mira, te pondré un ejemplo. Yo, cuando empecé a trabajar de interino, yo estuve muchos años de interino moviéndome en muchos institutos y conocía a muchos profesores, a los que sustituía y con los que convivía. Y había veces que estaba durante el mismo año, en cada evaluación, en un instituto diferente de una ciudad diferente, ¿eh? O sea, que estaba 3 o 4 ciudades. Entonces recuerdo sustituir a un profesor que daba Historia de España, que él había decidido Historia de España de segundo de bachiller, donde lo que entra es Historia contemporánea para presentarse para la EBAU. Y él había decidido que los alumnos no tenían suficiente conocimiento de Historia de España medieval. Y entonces iba a dedicar todo el curso a dar Historia de España medieval. Cuando digo, sí, todo lo que te puedas imaginar es correcto y todo se le explicó. Digo, pero vamos a ver, pero si ellos se tienen que preparar una prueba de historia contemporánea. El temario es historia contemporánea, incluye un tema de introducción de historia de España, donde hay que hablar al principio del curso de la prehistoria, historia antigua, historia medieval, historia moderna como introducción a la historia contemporánea, pero no puedes dedicar todo el curso a eso. Pues ese hombre efectivamente tuvo muchos problemas con la inspección, pero el hombre finalmente consiguieron que se prejubilara y se sacó ese problema de la administración. Entonces también a menudo no se trata tanto de un enfrentamiento de carácter ideológico o político, sino un enfrentamiento de falta de profesionalidad, ¿eh? Ya, totalmente de acuerdo. Aunque sí que es verdad que sí que he oído yo casos de intervenciones de la inspección desde criterios políticos. He oído casos, no, yo no puedo hablar por ellos, pero sí que he oído que se han producido, pero ya ahí no puedo hablar. Bueno, yo sin entrar en polémicas políticas, es cierto que tengo alguna amiga, concretamente profesora de bachillerato, que sí que ha tenido problemas por el tema de impartir la asignatura en un idioma determinado, ¿no? Y esto es, pero bueno, eso en las comunidades autónomas bilingües, pues ya sabemos que hay unos criterios, unas asignaturas que hay que dar en un idioma y como tú dices, pues al final el profesor es un funcionario que debe obedecer la legislación vigente, ¿no? Y no hay más tutía. Bien, Claro. respecto a eso, y ahora te voy a hacer una pregunta, porque tenemos otras 3 o 4 en el congelador que van surgiendo a medida. Yo de todas maneras estoy atentísimo a lo que dices, ¿eh? Aunque me veas mover los ojos como si fuera el muñeco diabólico, es porque estoy pendiente del chat también para ir introduciendo las preguntas. Pero con respecto a eso, voy a hablar, por ejemplo, de una red social, Twitter. Mi profesión, yo soy militar,
en activo y tengo limitado, por tanto, mis derechos constitucionales. Luego no puedo hacer manifestaciones de tipo político porque viene en la ley. Hay una ley de derechos y deberes de los militares que lo dice claramente y esto estaría cometiendo un delito. Pero eso no creo que tenga nada que ver con tu forma de tratar la historia, No, no ¿verdad? tiene nada que ver, no, evidentemente. No, no tiene nada que ver, no, 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 en absoluto. No, porque yo podría tratar la historia, estoy hablando de historia, y podrías Mm. situarme ideológicamente, pero estoy hablando de historia. Estamos hablando, por supuesto, de la política Pero voy a los profesores, ¿no? Porque Twitter, que es una red social, bueno, pues con todo lo bueno y lo malo que tiene Twitter, mucho malo y algo bueno, yo he visto profesores de instituto que se identifican como tal, con su nombre completo, haciendo auténtica apología de una ideología política, además muy radical, y, y que además sean profesores de historia de bachillerato, ¿no? Y no crees que se debería exigir cierta neutralidad también en las redes sociales, porque entiendo que el alumnado tiene acceso a esas redes sociales, ¿no? Exigir cierta neutralidad. Yo no digo que como ciudadano, evidentemente, todo el mundo tiene derecho, menos los militares, porque está contemplado en la Constitución y así, por tanto, también en una ley específica, pero que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse políticamente. Pero en el caso de los profesores, no se debería pedir por ética profesional un poco más de moderación, ¿no? A la hora de exhibir esa ideología política muy radical, teniendo en cuenta que, claro, yo como ciudadano, como padre, digo, mi hijo tiene que estudiar en este instituto con este profesor y sé que lo va a intentar adoctrinar, porque esto no es algo a lo que haya que acusar a todos los docentes, sino que hay docentes en concreto que está claro que van a adoctrinar a llevarlo hacia su ideología política. ¿Qué opinas de esto? Vaya pregunta, que te hago. Mira, voy a intentar llevarte la contraria. Vale, fenomenal, sí, sí. Voy a intentar llevarte la contraria. A ver. Te vuelvo a poner canas, que lo sepas. Sí es. Me hace ilusión porque es posiblemente el único acto de manipulación que has hecho en toda tu labor pública. El único acto de manipulación que has hecho es ponerme canas a mí, porque todo lo demás te basas en el rigor Ya me absoluto. estaba asustando. Vale. Sigue, sigue, sigue. Vamos a ver. Mira, yo no quiero ser, yo quiero ser realista. Yo quiero ser realista y el mundo es como es y la realidad es como es. Entonces, querer adoctrinar no es adoctrinar. O sea, hay docentes que quieren adoctrinar y ellos lo intentan, pero eso no significa que lo vayan a conseguir. Entonces, se sobrevalora la capacidad de influencia directa de un docente en un alumno y sobre todo también se confunde la dirección de esa influencia. Una persona, un profesional, si hace bien su trabajo y explica bien y los chavales aprenden, que luego además quiera adoctrinar es una cuestión aparte, aparte. Y el adoctrinamiento que haga posterior lo podrá hacer bien o mal, pero es una cuestión aparte. Y es posible incluso que adoctrinando, intentando adoctrinar, el efecto que tenga sea el efecto contrario, porque estamos hablando de chavales la adolescencia, que es muy natural la rebeldía en contra de la autoridad. Y habrá Totalmente. muchos a los que les vaya mal en esos exámenes que reaccionen tomando la posición política contraria. Por eso digo que el querer adoctrinar no significa adoctrinar. O sea, uno lo puede intentar, pero eso no tiene por qué acabar así. Y yo sí que he conocido compañeros muy frustrados porque se han encontrado con situaciones de alumnos con los que se llevaban muy bien y con los que han estado muy bien, compañeros homosexuales, que luego al final se encuentran con que muchos de ellos se han hecho en posiciones homófobas, ¿no? Y ellos no lo entienden, ¿no? Y ellos intentaron mostrar otra cosa y no lo consiguieron. Se sobrevalora la capacidad de influencia de un docente. La sociedad, o sea, la sociedad influye mucho más, fuera de la docencia se influye mucho más. No tenemos tanta capacidad de manipular, de intervenir, de determinar la evolución ideológica de los chavales. Hay otros factores que influyen mucho más su entorno social, influye mucho más su familia, influye más las influencias que vayan recibiendo por fuera. Ya, lo que Eso pasa, pasa un poco como... bueno, pero también eh, está un poco vamos a decir, la psicología de grupo, ¿no? Pues no sé, voy a poner un ejemplo sin meterme en política, por supuesto, pero, por ejemplo, si estás en un instituto, imagínate un instituto de los años 80, donde hay una clase social determinada, que es un instituto, por ejemplo, de mucho nivel
económico y tú estás allí, hay una ideología determinada y hay una influencia religiosa y esa influencia de grupo al final te hace, probablemente hasta te puede llegar a modificar tu ideología, ¿no? Porque estamos hablando de una edad muy complicada, donde uno es rebelde, pero claro, esa rebeldía a, a veces es una rebeldía colectiva también. Luego, como dices tú, a lo mejor me influyen más mis compañeros que el propio profesor, ¿no? Claro, claro. Por eso yo lo que le pido a mi gremio, no es que dejen de adoctrinar, porque yo no soy un idealista, yo sé que el que está convencido de que tiene que hacer proselitismo lo va a hacer. Lo que sí que me gustaría que un porcentaje de docentes enseñaran a los alumnos a distinguir entre el análisis objetivo y la valoración sobre ese análisis. Eso es lo que yo me interesa. Me basta un porcentaje para que los alumnos vean que aparte de analizar la historia posicionándose, también se pueda analizar desde fuera y guardarte tu posición. Esa posibilidad de centrarse en el método y no tanto en la facción ideológica que quieras defender, el adoptar actitudes más científicas a la hora de enfrentarte a los hechos, lo mismo que hacen en otras materias, ¿por qué no lo podemos hacer Sí, nosotros? es que la historia es ciencia al final, es una ciencia social, pero lógicamente es ciencia. Y hablando de eso, te voy a hacer otra pregunta, que es la evaluación de los alumnos, ¿no? La EBAU en la materia de historia entiendo que tiene un sistema de evaluación, no sé si todavía, esto es una pregunta que te lanzo al aire, existen los sistemas, ya, evidentemente no los sistemas memorísticos, ¿no? Entiendo que ya no hay que memorizar nada y que se le... Sí, sí, se- sí. que- O sea, sí que sigue teniendo que memorizar. bueno, o sea que no hay... no hay una educación más holística que había antes, sino que sigue habiendo, sigues teniendo la necesidad de memorizar fechas, de memorizar Claro, datos, etcétera, claro. etcétera. Sí, volvemos a la importancia de ser realista. En pedagogía también hay que ser realista. Para poder realizar, para que el proceso de aprendizaje se realice, y ahí en eso seguimos de toda la vida el enfoque constructivista, entonces tú tienes que conectar los contenidos nuevos con contenidos anteriores. De esa manera quedan integrados en una especie de red semántica de conceptos y tú los vas asimilando. Bien, tiene que haber contenidos anteriores. Tiene que haber conceptos claros anteriormente para construir sobre esa base lo que vas a añadir después. No es posible comprender la historia sin memorizar ciertas cosas, porque son la base sobre la cual el zócalo a partir del cual vas a construir el edificio. Bueno, la metáfora no sería buena, porque aquí se trata más bien de una red de nodos interconectados, ¿no? Entonces tienes que ir colocando información, pero sobre la base de que lo otro está claro. Si lo otro está claro, no puedes seguir, no puedes seguir. Entonces yo no sé, no veo cómo se pueden comprender nada si no se ha memorizado algunos conceptos básicos previamente. Me parece imposible. Tengo un montón de preguntas aquí, así que nos vamos a desviar otra vez del tema para preguntarte, porque esto es un debate colectivo donde participamos todos. La última que hicimos fue la de las presiones por parte de la administración. Y esta es una pregunta también recurrente, yo te la he hecho un poco al principio, ¿no? Hay mucha diferencia cuando se enseña historia en las diferentes comunidades autónomas. Eh, Voy a decir dos cosas sobre esto. Primero, depende mucho de cada profesor. Depende mucho de cada profesor. Se mantienen metodologías tradicionales, algunos intentamos añadir nuevas metodologías y hay otros que meten tanta metodología que a veces al final lo que queda es la carcasa y no hay sustancia dentro. Pero bueno, tenemos toda esa variedad y va en función de la actitud del profesor. Y eso es una cuestión personal. Cada profesor en cada comunidad opta por una cosa o por otra. Sí que es verdad, y sí que es verdad que hay algunas cosas. Yo recuerdo cuando estuve trabajando por una editorial haciendo libros de texto de secundaria, me decían cómo habían ido las ventas y tal, y yo preguntaba, y en Cataluña, no, en Cataluña no se vende, no podemos vender el libro. Digo, ¿por qué no? Y me dijeron, no, es que en Cataluña lo hemos intentado, pero no hay manera. Cada vez que mandamos una versión del libro, la administración no la rechaza porque dice que no está adaptado específicamente a la realidad histórica de esta región. De modo que una editorial de ámbito nacional, una de las que más distribuye libros, tiene vetada
esa comunidad porque no pasa la criba administrativa, ¿no? Ahí sí que, por ejemplo, eso sí que sería un ejemplo de intento directo de manipulación desde la administración, sí. Muy bien. Bueno, todo esto lo has dicho tú, ¿eh? Sí, veremos a No, ver. no, 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 pero Pero es una realidad objetiva, es una realidad no, no, objetiva. te hemos traído aquí para eso, para que nos cuentes tus propias sensaciones como docente y, lógicamente, si es una realidad, pues hay que contarla, no, no hay que ocultar nada. Y mi libro de historia de la ESO no se pueden vender en Cataluña porque no están suficientemente adaptados a la realidad histórica de Cataluña, mientras que no ha habido ningún problema en ninguna otra comunidad, ¿no? Bueno, muy interesante eso que dices y muy importante también. ¿Qué hacen los profesores para enganchar a los alumnos a la historia? Esta pregunta me encanta porque eh, yo creo que nos gusta más la historia o nos acercamos más a medida que vamos cumpliendo años, ¿no? Y quizá cuando uno es muy joven, también es cierto que, claro, tener 8 o 10 asignaturas es como aprender inglés en el bachillerato. ¿Cómo voy a aprender inglés si tengo otras 5 o 6 cosas que estudiar que me cuestan mucho más que el inglés, y el inglés para pasar un examen? Y así pasa que en España no one is able to speak English, ¿no? Correctamente. Y ¿qué hacen los profesores para enganchar a los alumnos a esa asignatura, ¿no? Bueno, a mí, yo cuando empecé a trabajar estudié muchos años en centros difíciles. Centros difíciles en barrios marginales, lo que se llama centros guetos. Es totalmente diferente, ¿no? Ya no te tienes que centrar en unos contenidos que tienes que impartir y unas enseñanzas, sino tienes que centrarte en lo que es educar propiamente, en sentido amplio o de mayúscula de la palabra, ¿no? Y progresivamente fui cambiando de centros hasta acabar como estoy ahora en un centro estándar, donde no hay problemas graves de conducta ni nada de eso. Entonces, descartando este tipo de centros, descartando los centros estos guetos, centros especiales de barrios marginales, descartando esto, que ahí se trabaja de otra manera, porque ahí para motivar a los alumnos prácticamente primero que habría que ver si es posible conseguirlo. Es muy difícil y tienes que funcionar de otra manera. Ya no tiene nada que ver el contenido ni el currículum de tu materia, es otra cosa. Estamos hablando de psicología, básicamente, ¿no? Claro. En un centro estándar. En un centro estándar, yo tengo una ventaja. Primero que a mí me gusta y se nota que me gusta. Porque yo soy capaz de extenderme hablando de un apartado histórico todo lo que quiera. Y si no me cortan, de hecho me generan muchos problemas a veces porque hay temas que me alargo porque me despisto y me doy cuenta que no llego a terminar el programa y tengo que recurrir mucho a resúmenes posteriores de temas que tengo que dar más cortos, ¿no? Entonces, primero, eso se nota siempre. Eso no es suficiente, ¿eh? Que te guste tu materia no es suficiente. Porque si ellos no se identifican con lo que tú estás hablando, tú ven a un tío que está apasionado hablando de un tema, pero ya está. Entonces, lo que hago también mucho, y eso me gusta mucho, es invocarles directamente para que vean que no estoy hablando de algo que no les afecta. No. O sea, entonces traigo en lugar de hablar de la historia directamente, hablo de una realidad presente suya y a partir de ahí voy hacia atrás. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué estáis vosotros, chicos? Recuerdo en cuarto de la ESO, eso lo hago también a menudo cuando hablo de la revolución industrial. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué no estáis viviendo en el campo? ¿Qué es lo que hubierais estado si no llega a suceder esto? Si no llega a suceder la revolución industrial, vosotros seríais hijos de campesinos y viviríais de esta forma, mirar estas imágenes, así viviríais, porque así han vivido vuestros antepasados. O sea, el mayor cambio en milenios en el modo de vida después del neolítico fue la revolución industrial. Y vosotros estáis aquí por eso. En fin, acontecimientos o realidades presentes suyas, me resulta muy fácil conectarlas con los conceptos históricos que yo quiero dar, que yo quiero transmitirle, porque como me muevo muy bien entre categorías, me muevo muy bien, yo puedo llevar muy fácilmente de lo económico a lo social, entonces llevar desde el presente al pasado, lo puedo hacer fácilmente. Y sobre todo, a mí me interesa mucho la sociedad de manipulación en la que vivimos. Me viene muy bien para la clase, ¿no? Entonces yo continuamente estoy aludiendo a fakes de historia y a fakes de todo tipo, ¿no? Es una manipulación infantil, si me apuras. Es que muchas veces es... Pero me viene muy bien, porque yo pregunto algunos temas, tengo ya algunas preguntas, entonces yo ya sé que pregunto esto y me van a lanzar el prejuicio que está generalizado porque todo el mundo cree eso. Pues no es así, pues no es así. Y entonces juego también con el choque, disonancia cognitiva, ¿no? Ellos piensan una cosa, pero yo la rechazo totalmente. Entonces, jugando, o sea, mezclando estos elementos, intentando intentando que vean que de lo que estoy hablando es algo que tiene que ver con ellos, que no es una cosa perdida en el pasado, no, tiene que ver con ellos. Y posiblemente, si no entienden por qué han acabado así, puede ser que en un futuro vayan a peor. Yeah. O sea,
pueden acabar mal, le puede afectar en negativo a futuro por su propia ignorancia, por no ser conscientes de lo que está pasando. Y pasan cosas a nivel económico, pasan cosas a nivel social, pasan cosas a nivel político y pasan cosas a nivel ideológico. Y esas cosas vienen de atrás. Por supuesto. Y si no lo entiendes, vas a acabar arrastrado por el río de la historia. Totalmente de acuerdo. Está claro que los problemas estructurales que tenemos ahora no nacieron hace 3 días. Se habla mucho del desinterés y la desidia de la juventud actual. ¿Cómo me gusta esta pregunta, Rafael? Yo creo que has dado en el clavo también, porque esto de la lucha entre generaciones o el debate entre generaciones, el de cualquier tiempo pasado fue mejor y que vosotros no habéis tenido que hacer nada porque os lo han dado todo hecho, también le pasó a nuestra generación. Así que y hablo de la mía y por supuesto a la de ustedes y a los que no vivieron la guerra, a los que nacieron en los años 40, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. En la enseñanza, en términos generales, ¿ve usted a la juventud así o si ve ese desinterés y desidia? Yo no puedo responder a esta pregunta. Y te digo por qué. Porque tus alumnos te cuelgan. Porque yo, porque yo de los, creo que son 14, 15 años, no recuerdo, de los más de 14 o 15 años que llevo, yo empecé como profesor interino haciendo sustituciones en centros difíciles. Luego, cuando ibas subiendo cada año, a medida que ibas teniendo experiencia, ibas subiendo en la bolsa de trabajo. Y al subir en la bolsa de trabajo podías optar a centros menos difíciles. Con esto te quiero decir que yo, mis experiencias iniciales es en centros muy conflictivos. Cuando adquiría más experiencia me iba a centros más próximos a mi barrio que eran menos conflictivos. Y al final he llegado ahora a un centro que es un centro con el que estoy muy bien y hay problemas, pero no hay problemas graves. Entonces, mi biografía me impide tener un criterio objetivo sobre esto. Porque yo es que he empezado desde lo peor, a nivel del desinterés de los alumnos, donde no había cero interés en aprender, hasta donde estoy ahora. Entonces, yo sí que he visto, en mi caso, he visto una progresión a positivo, pero yo no puedo eso generalizarlo porque se trata de una cuestión mía y me dejaría llevar por un sesgo. Yo no sé a nivel general, yo no puedo opinar a nivel general, yo eso no lo he visto, no lo conozco. Lo En mi que caso, sí, claro, yo no lo he visto por mi ¿no crees vida. que cuando se extendió la edad escolar de los 14 a los 16 años, la escolarización obligatoria hasta los 16 años, eso nos genera un cierto lastre del Sí, que ya no quiere sí, sí, estudiar y está en la enseñanza sí, sí, secundaria sí. y lo tienes que aguantar hasta que cumple los 16 años? Sí, sí. Permítame. Yo a eso le llamo objetores eh, estudiantiles. Eso es un problema que no está resuelto y es algo que me llama mucho la atención porque es un problema que todos sabemos que está ahí ese problema. Todo el mundo lo sabe. La administración lo sabe. Todo el mundo lo sabe y no se hace nada para solucionarlo. Vale. Tú tienes unos alumnos que ya te dicen, al principio te dicen, mira, a mí no me digas nada que no voy a hacer nada. No pienso hacer nada. Estoy aquí porque si no me llaman desde el instituto porque es obligatorio que esté aquí porque si no me amenazan con llamar a los servicios sociales, ¿no? Pero como estoy aquí, pues nada, pues ya que estoy aquí me voy a divertir. A ver cómo puedes llevar tú una clase en la que quieres impartir unos conocimientos, teniendo en cuenta que tienes ahí a uno, si es uno, ¿vale? O a dos, si es dos ya es muy complicado, y tres, si es tres ya es imposible. Si hay tres que vienen aquí, vienen a clase a la fiesta, a ver cómo te enfrentas a esto. Entonces yo veo mucha situación de desesperación. Yo también es verdad que, como ya te digo, como yo tengo esa ventaja que me permitió a mí forjarme bastante al principio, empezar con centros muy difíciles donde el aspecto curricular no importaba, entonces yo me manejo mucho en términos psicológicos. Yo antes de trabajar de profesor también trabajaba de comercial, entonces me manejo mucho en términos psicológicos. Como consigo llegar a unos acuerdos con estos objetores, una especie de acuerdos, tú me respetas a mí, yo te respeto a ti, ¿vale? Así en este plan, en este plan. Y entonces puedo ir medio solapando, pero yo entiendo que muchos de mis compañeros eh, no tienen por qué aguantar esto que tienen que aguantar. Y bueno, es cómo que es que la solución a esto no se está buscando, no se está buscando. Es que esas personas que están ahí no van a hacer nunca el esfuerzo por hacer nada, porque te lo dicen y te lo dicen claramente. ¿Qué haces con esas personas? ¿Tienen que estar ahí como si fueras una prisión? ya. ¿No tendría que haber una tercera vía para este tipo de personas? Si tú quieres mantenerlas escolarizadas, pero ellos, por eso les llamo yo objetores, son objetores, no quieren hacer nada. ¿No tendría que haber una tercera vía para ese tipo de personas? Pregunto yo. ¿Y no crees que ha habido una devaluación del concepto de autoridad, ¿no? O de la autoridad que suponía ser un profesor y hemos pasado quizá de un exceso de autoridad o un exceso de disciplina, a lo mejor en las aulas, no lo sé, yo ya no viví eso cuando fui alumno, a que ahora hay demasiada o sea, se permite demasiado y sobre todo la culpa la tenemos los padres
que tratamos de influir muchísimo porque tenemos idealizados a nuestros propios hijos, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos sean los número uno jugando al baloncesto, haciendo taekwondo, jugando al fútbol y que además, si suspenden, la culpa es del profesor y no del alumno, ¿no? ¿No notáis eso ahora? Sí, vamos a ver. Es verdad, pero voy a verlo al revés. También es verdad que antes los errores de los docentes, por su falta de capacidad profesional, no se contrarrestaban de ninguna manera. Ahora, si un profesor lo hace mal, va a tener encima a las familias dispuestas a hacer lo que sea para que eso se corrija. Entonces sí que es verdad que los valores son diferentes. Los valores, que es un concepto que yo meto dentro de la categoría de cultura, los valores van cambiando. Y ahora el respeto a la autoridad que se tenía antes no está, pero yo no veo claro que eso sea algo negativo. Quiero decir, eso tiene aspectos negativos y Sí, sí, aspectos por supuesto, positivos. por supuesto. Entonces yo sí que veo que si te aprendes una serie de habilidades sociales, quizá puedas sí conseguir esa autoridad porque tú misma te la ganas. Por convencimiento, sí, efectivamente, que el alumno se subordine, Antes no hacía falta efectivamente. tener esa Sí, habilidad. sí. Antes simplemente el hecho de ser profesor ya te Mm. consagraba y te rodeaba de un halo protector y nada se te podía hacer. Ahora no, ahora como no tengas tacto, Bueno, yo creo vienen los padres y te pegan. Es que te en pegan. todos los ámbitos profesionales yo creo que hemos sufrido ese cambio, ¿no? De una cierta pérdida del concepto de autoridad, pero por otra parte ha habido que trabajar el conseguir que la gente trabajar el liderazgo, ¿no? Que al fin y al cabo Efectivamente, es lo que efectivamente. es. Bueno, otra pregunta, Vicente, que es profe, es otro de los muy habituales. Esta pregunta es polémica al 100%, pero la vas a contestar con los 400 euros del bono cultural. Él es profesor de formación profesional. Las promesas a los jóvenes de renta universal, hipotecas, ¿habría que abrirles los ojos? Es una pregunta difícil, ¿eh? Y es, Habría que abrirle los ojos. ¿Qué quiere decir con abrir los bueno, que nos ojos? la aclare él ahora y, y vamos a pasar a la Abrir siguiente. los ojos, Ahora no la va a aclarar sí. él, ¿eh? Porque vamos a pasar a la siguiente. Bueno, él habla del Instituto de Nueva Historia Catalana, donde se manipula, este es Isi López, abiertamente la historia a favor de un relato concreto. Yo creo que eso Sí, es pseudo historia. reconozco públicamente que yo he hecho uso de esos vídeos en clase para mostrar a los alumnos cómo se puede manipular la historia. Claro, sí. Y, y además, he hecho uso de esos vídeos y de otros en sentido ideológico contrario, Mm. con el fin de mantener siempre Sí, el criterio. la discreción y que no me puedan identificar, ¿no? Sí, Y pero sí, la verdad es que. Pero claro, es que en ese caso la manipulación es muy burda. O sea, tampoco me gusta ese caso de manipulación porque es muy evidente. A mí me gustan más los que nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta. Esas cosas que quedan en la Wikipedia, como me comentabas, esas cosas que quedan en la Wikipedia y que todo el mundo da por supuesto que son correctas porque lo pone en la Wikipedia. Y sin embargo son falsas. bueno, la orientación de Vicente iba a la pregunta de si qué opinas de dar de los Mm, 400 euros, del bono cultural, etcétera, etcétera, si eso no perjudica a la larga, ¿no? Al alumnado, ¿no? Porque dice que nos tratan como idiotas, ¿no? Bueno, evidentemente es su opinión al respecto, ¿no? Eso de los 400 euros del bono Claro, cultural, porque se lo dan al alumnado. Pero no sé, no creo que eso. Ah, que eso está pensado como dentro de. Tiene una cualidad pedagógica ese dinero? no, en los ¿Se plantea como algo para los estudiantes propiamente o para los no es jóvenes? para los jóvenes, pero tiene, creo que una parte es para videojuegos, hay otra parte para consumo de libros, hay otra parte para conciertos, teatro, cine, etcétera, etcétera. O sea, no todo Sí. es. Hay una Mira, parte de a mí no videojuegos que solamente. consumen todos, ¿no? No solamente leo de historia, yo leo de historia, de filosofía y de economía. Mm. Así que si abrimos el melón de la economía, podríamos hablar también largo y tendido, ¿no? Y yo tengo una posición también respecto a los estudios que he realizado y respecto a las lecturas que he hecho, ¿no? Entonces, a mí me parece un tema muy amplio, ¿no? Un tema muy amplio. A priori, no veo yo que dar ese dinero tenga algo que ver con la cultura, en el sentido del aprendizaje. Claro. El aprendizaje se iba a producir, lo dieras o no, ¿no? Creo yo. Si cuando estos chavales quieren el videojuego, lo van a conseguir, Sí. aunque consigan el dinero de sus padres o cuando se lo dé un bono cultural. No veo muy clara cómo va a facilitar eso la mejora del aprendizaje de estos alumnos, no lo veo. Muy bien. Buena respuesta, que evidentemente deja claro
Bueno, o sea, evidentemente en esto de los bonos culturales y todo lo que sea dar dinero de forma abierta, pues tiene que haber connotaciones siempre electoralistas, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Sí, yo lo veo más en ese ámbito, más que en el ámbito pedagógico. claro, efectivamente. Y bueno, y decía aquí Vicente, yo ya en esto ya no me puedo meter porque esto ya es política actual, pero habla evidentemente de lo de bajar a 16 años para bajar la edad de voto. Bueno, aquí cuentan una experiencia, mi hijo estaba en P4, entiendo que es el cuarto de la ESO, ¿no? Si no decía agua y no le En daban agua. P4, No lo entiendo muy bien la pregunta, Mari Carmen, si nos la puedes aclarar. P4, será Será primaria, la ESO. cuarto de primaria. Primaria de cuarto. Ah, será Ajá. cuarto de primaria. Sí, bueno, está comentando Sí, es efectivamente el tema del idioma, el todos tema del estos idioma, casos sí. del idioma, ¿no? ¿No crees además que eso Pues puede, yo recuerdo, y voy a hablar de historia, las leyes precisamente, no leyes, porque fueron decretos de, ahora la historiografía moderna lo ya habla de leyes de represión del catalán del año 24 de Miguel Primo de Rivera, del dictador, pero en realidad se dejaba al catalán al ámbito doméstico, a pesar de que le habían apoyado precisamente sobre todo la Lliga Regionalista de Cataluña, ¿no? Para el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923. Eh, Eso creó el efecto contrario. ¿No crees que tratar de impulsar tanto el uso de algo, como en este caso es la lengua, no puede derivar precisamente en el efecto contrario y pretender que haya una inmersión lingüística se convierta, sobre todo también motivado por esa rebeldía de los jóvenes, en que se consiga el efecto contrario? claro, pero fíjate que ya nos trasladamos al ámbito de lo político, No, abandonamos el ámbito no, no, de no, lo no, lo digo educativo. lo hablo por tu propia experiencia como docente en una Sí, comunidad sí, autónoma sí, bilingüe. No sí, no creo que lo digamos, por ejemplo, tu propia experiencia como docente en una comunidad autónoma bilingüe que tiene un sistema distinto a otra comunidad autónoma bilingüe, como es la comunidad sí, autónoma de sí, Cataluña sí, en este caso, ¿no? Donde la inmersión lingüística se hace de una forma diferente. En Galicia se hace de otra forma, sí. en el País Vasco se hace de otra forma y en la comunidad autónoma valenciana se hace de otra forma, ¿no? Sí, Eh, tiene mucho en común todas ellas, son parecidas, sí. Pues mira, sí, yo vivo mucho rechazo en los alumnos, la imposición en mi caso, el valenciano como idioma vehicular. Yo veo que hay algunos casos de rechazo, pero yo me voy a mantener en mi posición de separar lo político de lo profesional. Yo puedo dar mis clases, tengo capacidad para darlas en el idioma valenciano. De hecho, el año que viene, de darlas en castellano, daré Historia de España en bachiller en valenciano. Bueno, yo no soy valenciano parlante, yo soy castellano parlante. Me requiere un esfuerzo, pero lo puedo dar. Y yo no voy a cambiar mi enfoque de la historia por darlo en un idioma o en otro. Quiero decir, yo voy a dar lo mismo y lo voy a plantear como lo tenía pensado plantear, haciendo el esfuerzo de expresarme en un idioma que no es el mío, pero considero que estando en una comunidad donde hay zonas que hablan ese idioma, bien es verdad que donde yo vivo, que es en Alicante, es minoritario, pero sí que en cuanto te vas unos kilómetros, pillas el coche y vas a la montaña, ya tienes zonas valencianoparlantes. Y teniendo en cuenta que es un idioma que ellos tienen muy poco contacto con él, posiblemente no vuelvan a relacionarse con él fuera del ámbito educativo, a priori me parece incluso sensata. Pero ahora bien, yo no soy ingenuo, ¿eh? Yo entiendo lo que pasa aquí. O sea, aquí la lengua se está utilizando como una herramienta ideológica y política. O sea, la lengua es una herramienta que consideran algunos que es una vía para difundir el nacionalismo excluyente. Entonces, yo sé que se está haciendo un uso político por parte de algunos políticos y eso genera un rechazo. Pero yo no lo puedo interiorizar eso. Yo no me puedo posicionar como profesional en eso. A mí me dicen, tú tienes que dar esta asignatura en valenciano. Adelante. no, por Voy a supuesto. darla en Por valenciano. supuesto, es lo que digo que tienes que cumplir con la legislación, ¿no? Independientemente. Sí, pero no solamente porque la legislación lo diga, sino que no me parece mal que en una comunidad Ujú, donde hay comarcas donde se habla ese idioma, pues que los chavales entiendan ese idioma a la perfección. A mí me parece que eso está dentro de lo sensato, ujú. que puedan entender ambos idiomas en la perfección. Y no es tan difícil que el valenciano como el catalán, no es tan difícil, porque no es tan diferente del castellano. Se puede hacer.
Pero otra cosa es que yo soy consciente de que hay una lucha política de fondo, que esto no tiene nada que ver. En la gente no se toma tanto esta decisión para que los chavales entiendan los dos idiomas, sino que ahí lo que se está buscando es una difusión de una ideología y se utiliza como una herramienta, ¿no? Como una cuña para ir metiendo una ideología. Yo no soy ingenuo, yo soy consciente que eso va por ahí. Pero es que a la inversa también sería, ¿eh? O sea, a la inversa también sería. Sí, sí, sí. Retiremos la enseñanza de estos idiomas por considerarlos periféricos y minoritarios. Pues también estás haciendo estás tomando una decisión de tipo político e ideológico, ¿no? Sí, sí. He sido quizá demasiado neutral, pero... No, todo lo contrario. Además hay que ser neutrales en este tipo de cosas. Yo el primero, que evidentemente no me puedo posicionar de ninguna de las maneras, además no quiero. O sea, ya no puedo lo primero, pero tampoco creo que sea, porque es un tema muy complejo, ¿no? Sí que mi pregunta iba más enfocada a la rebeldía juvenil contra, Sí que la hay, sí contra que la lo hay. que te Pero imponen, es ¿no? que volvemos a lo que ya comentaba al principio. En la escuela no vamos a solucionar los problemas de España. Está claro. España tiene un problema con la identidad. Tiene un problema con la identidad y eso está fuera de las escuelas. Es algún problema autóctono. Bueno, es posible que esté en otros países, pero yo lo vivo aquí. Es un problema en el cual la ciudadanía no se identifica con su Estado a través de diferentes versiones del nacionalismo, ¿vale? Entonces, es un problema que ya existe. Entonces, en la escuela no vamos a solucionar eso. Si no lo solucionan los políticos ni lo solucionan fuera de la escuela, no se va a solucionar. Eso está claro que nos va a afectar y nos va a influir. Lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos una coraza y decir, dejemos lo político fuera. Dejemos lo político fuera. Que estos chavales que aprendan historia, que aprendan el castellano, muy bien, que aprendan el otro idioma cooficial de esta región también muy bien, y ya está. Y dejémonos la política fuera. Pero no es posible. No es posible porque los profesores también son personas. Y hay muchos que se comportan como cualquier otra persona. Y hay muchos que consideran que esto no es una cuestión solo pedagógica, sino política, dentro del ámbito de los profesores. Entonces, frente a eso, pues estamos los que intentamos que separar los dos mundos, las dos orillas, ¿no? Que lo ideológico y lo valorativo, aunque yo lo tengo, que no afecte a mi trabajo. Por supuesto. Porque realmente es que veo que es un obstáculo. Es un obstáculo porque nos está quitando energías, tiempo y fuerzas para dedicarnos a lo nuestro, que es enseñar. Todo lo que dediquemos a esto de politizar, politizar cuando no tiene nada que ver con el currículum, cuando no se trata de un debate que esté integrado en el currículum, es tiempo que estamos perdiendo para dedicarnos a lo que debemos dedicarnos. Que es a la docencia, efectivamente. Bueno, la pregunta creo que ha quedado más que contestada. Llevamos 1 hora y 20, porque ya saben que siempre tratamos de hacer 1 hora, pero bueno, el tema yo creo que es muy apasionante, es de interés para todos, porque tengamos o no hijos, al final la educación de las próximas generaciones es pues, haciendo educación, es como hacemos lo que va a ser nuestro país, nuestra comunidad autónoma, nuestras poblaciones, lo que va a surgir de ellas con esa juventud que se tiene que formar, que yo creo que tiene un buen nivel educativo. Y de hecho, lo digo, ahora hablo como persona que vive en los Países Bajos, donde pues muchos de los ingenieros que están en Ámsterdam son españoles, ¿no? También es una desgracia que pues, no es nada positivo, evidentemente, que gente que se forma en España pues tenga al final que trabajar en el resto de la Unión Europea, ¿no? Y que perdamos esa capacidad que al fin y al cabo pagamos todos, porque me imagino que una carrera no se paga con las tasas de las asignaturas, sino que se paga a través del Ministerio de Educación. Muy bien, pues... Sí, pero fíjate, déjame puntualizar Sí. esto, y es que tú hablas en genérico, ¿no? De la educación y de los estudiantes españoles. A mí me cuesta trabajo hablar en genérico, porque tiendo a caer en el enfoque social. Quiero decir, eso va en función de las clases sociales y de los grupos sociales. Yo, como he vivido al comienzo de mi experiencia laboral en zonas muy deprimidas, pues yo veo que ahí la situación es totalmente diferente que en una zona estándar. Pero es que también conozco he estado en centros de alumnado de una clase media alta y en centros de alumnado de clase media baja, trabajadores y obreros. Y veo muchas diferencias en el futuro de esos chicos, pero no porque los profesores de uno y de otro sean diferentes. Si yo era el mismo que me he ido moviendo. No, está claro. Yo lo que veo que al final lo que más determina el éxito educativo de un chaval no es ni que tenga profesores buenos ni que tenga profesores malos, sino el origen familiar y socioeconómico de esos chicos. Bueno, claro, más que lo demás. eso influye muchísimo, evidentemente, claro, por supuesto.
Pues lo dice alguien que es de Parla y que yo soy de Parla y he vivido en un barrio obrero toda mi vida, bueno, toda mi vida, toda mi adolescencia, me fui muy joven al ejército y bueno, pues era evidentemente un barrio, es cierto que en esas zonas más deprimidas económicamente, pues hay más fracaso escolar, porque también los problemas que se tienen en casa son distintos. Lógicamente, los problemas económicos al final contaminan o Sí, contagian sí. al Y la resto de... estructura del sistema educativo, la estructura es muy clasista, quiero decir, y no estoy diciendo que sea algo que sea fácil de solucionar, pero evidentemente un instituto va a recoger alumnado de ese barrio Claro, y ese barrio es como es, y otro instituto va a recoger alumnado de otro barrio. Entonces ya la misma estructura del sistema educativo te plantea que hay centros que van a recoger alumnado de unas características y otro de unas características totalmente diferentes. Entonces valorarlo eso de manera general no bueno, lo yo estaba veo, no lo hablando veo. básicamente me refería a que la calidad de la enseñanza en España demuestra, a través de todos estos que trabajan fuera y que son muy demandados fuera, pues que no Mm. tenemos una enseñanza de mala calidad, ¿no? A pesar de lo críticos que somos, porque los españoles somos muy críticos con nosotros mismos. Sí, sí que es verdad, pero eso se soluciona viajando. Bueno, yo Eh, como he recibido alumnos de muchos países y veo el nivel que traen, yo sé que eso no es cierto. Yo sé que no es correcto. cierto, pero me parece un argumento un poco consolador. Como los otros tienen un nivel más bajo, yo no quiero pensar que el mío sea el bueno, yo quiero pensar que todavía podemos mejorarlo, ¿no? Por supuesto, pero digo que somos muy críticos porque tenemos un complejo de inferioridad cada vez que vemos algo de fuera, quizá Mm. porque lo que probablemente los Pirineos, ¿no? Esa barrera montañosa que ha impedido el que viajemos mucho más a Sí, otros países y que empecemos a viajar sí. ya muy tarde, bueno, Y nuestra nuestra historia. historia explica esas No, y cosas. la neutralidad, el haber estado aislados prácticamente 200 años con respecto a lo que sucedía no aislados en cuanto a las ideologías y todo esto, que sí que se importaban, pero no contábamos internacionalmente para prácticamente nada. De hecho, nunca hemos tenido enemigos después de la guerra de independencia, enemigos exteriores, ¿no? Más allá de lo que sucedía en las provincias de ultramar, pero en la península no se sentía nunca hemos sentido lo que han podido sentir los polacos con respecto a los alemanes o los rusos, ¿no? O sea, es Mm. tenemos otra fisionomía totalmente diferente. Bueno, Vicente aquí aporta de su propia experiencia, 31 años dando clases, eso nos hace una idea de los años que puede tener Vicente Sí, ya, sí. y que el nivel Sí, es la opinión más generalizada en el ámbito docente. Como yo ya he dicho, yo esa pregunta no la puedo responder porque mi experiencia no me lo permite, por lo que he comentado, pero mm, efectivamente es la opinión más generalizada, sí. muy bien, pues yo creo que aquí lo podemos ir dejando, aparte de lo que tú que nos quieras volver a transmitir, llevamos casi una hora y media, hemos estado casi un centenar de personas permanentemente desde pues, prácticamente los 10 primeros minutos, lo cual demuestra Mm. que lógicamente esto tiene interés, nos interesa a todos, yo soy el primero que me apasiona ver cómo se da historia y ya te digo que esto de Twitter es que me llama mucho la atención, porque conozco varios profesores que tienen cuenta activa y algunos de ellos son tremendamente, bueno, yo creo que es excesivo incluso el uso que hacen de la Sí, historia. sí, yo también lo veo y me llama la atención, me Claro. sorprende, pero te vuelvo a decir lo que te he dicho antes, es que yo no sé cómo trabaja esa persona y lo mismo es bueno enseñando historia. Y el sesgo ideológico, pues mira, yo creo que no es el camino. Yo creo que no es el camino, pero no te preocupes que yo y otros nos encargaremos de compensar esa metodología o esa forma de ver la educación con la otra para corregir la distorsión que puede haber. Y además diré otra cosa, lo voy a dar la vuelta. Venga, me parece bien que haya esos intentos de adoctrinación porque los chavales en esa edad tienen que ser capaces de defenderse de eso. Tienen que ser capaces de defenderse de eso y no aceptar las ideas simplemente porque la autoridad considere que es lo que es correcto, sino que ponerlas en tela de juicio. Entonces, ya desde pequeños los podemos enseñar a enfrentarse a esos intentos de adoctrinación en un sentido o en otro, me da igual, a ponerlo en duda. Les puede servir de experiencia también. Claro, ahora alguien me dirá, pero claro, son pequeños, ¿no? Nada, bueno, y Aún no hombre, yo están. creo que sí que evidentemente les influye porque todos hemos tenido esa edad y lo que nos ha contado un profesor, pues al final Sí, evidentemente lo ves como tiene esa autoridad moral pues que tú piensas que es certero lo que te cuentan, ¿no? A no ser que tengas la efectivamente. posibilidad de Y comparar. ese es el problema. ¿Y si estabas equivocado? Yo me lo veo en mi caso. Yo cada año voy corrigiendo muchas cosas. ¿Cómo puedo tratar esto con esa seguridad
cuando puedo estar equivocado. Cuando son cuestiones, estamos hablando de interpretaciones o de valoraciones. Puede ser que el año que viene lo valore de otra manera. Claro, efectivamente. Bueno, pues yo solo me queda agradecerte de corazón el que hayas venido aquí, ponerte en un compromiso para decir que vuelvas en otra ocasión, que hablemos de historia, porque evidentemente como profesor de historia seguro que tienes mucho que aportar y yo estoy encantado de recibiros aquí y de tener algún debate, a ver si tenemos algún debate a cuatro, porque me llama mucho la atención esa forma didáctica que tienes de separar, bueno, que evidentemente ya viene de atrás, pero de separar en esos cuatro sectores y que podemos hablar más largo y tendido de la enseñanza de la historia de España, mucho más centrado en eso, porque hemos hablado un poco de todo lo que supone la enseñanza hoy día, casi la enseñanza en general, ¿no? Al final el debate ha derivado hacia eso, pero yo creo que ha sido interesante, de hecho, pues hemos estado 1 hora y media sin parar de hablar y siempre es positivo. Espero que ustedes también hayan disfrutado igual que nosotros dos y de hecho, pues todos los comentarios que ha habido demuestran que han estado muy pendientes. Y Vicente, que se nos jubila en octubre, bueno, habrá que hacer un programa con Vicente Zamora, que cuando se jubile en octubre y dice que ha perdido la vocación. Bueno, yo creo que la vocación nunca hay que perderla. Es fácil decirlo, pero lógicamente cada uno en nuestros puestos, pues uno va viviendo vicisitudes y según va cumpliendo años, la perspectiva que tenemos va cambiando, ¿no? También la perspectiva sobre la historia y también la perspectiva política. Pues hoy dices, no se adoctrina, bueno, porque cuando tienes una edad, ¿no? Parafraseando a Churchill, quien a los 20 años no ha sido comunista, bla, 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 ¿no? Entonces, esa evolución política que veíamos en muchos personajes de los años 30, en Pérez Solís o en alguno de estos que empezaron en el Partido Comunista y acabaron siendo falangistas y al revés, y todo este entramado demuestra que uno puede ir cambiando de idea a medida que va cumpliendo años y que uno es mucho más rebelde cuando eres más joven y mucho más tendente a, bueno, pues a, si estás en una buena posición, lógicamente, en una buena posición económica, profesional, etcétera, a que todo siga igual para ti, al menos, ¿no? Todo eso siempre va a influir, por supuesto. Pues muchas gracias a los dos. Vicente, un placer que hoy ha estado particularmente activo porque sé que este tema de la docencia le toca. Y muchas gracias a todos. Si te quieres despedir, Francisco, en estos últimos 2 minutos. Sí, pues nada, yo darte las gracias a ti, pero te doy las gracias porque me resultas útil para mi práctica docente. Yo te he puesto a ti como ejemplo y es más, recuerdo en una clase lancé el reto, digo, fijaos, así es como se investiga la historia. Se recurren a fuentes primarias, primero, como haces tú, y segundo, intentar identificar la ideología de este investigador. No la vais a encontrar, no la vais a encontrar. En cambio, en cuanto yo tengo aquí libros, ya la primera hoja ya se ve claramente que ahí se está combinando enseñanza, pero también se está combinando proselitismo, ¿no? Ambas cosas. Entonces a mí me parece fantástico lo que haces y voy a seguir poniéndote como ejemplo. Para mí eres un referente en la manera de tratar de forma correcta la historia. Me voy a ruborizar al final. O sea, no. Y eso que tengo aquí un foco de estos que me impide verme cualquier tono de piel y me tapa todas las arrugas, pero es que al final me voy a tener que ruborizar. No, muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un placer, de verdad, lo digo de todo corazón. Ya sabes que llevaba tiempo detrás de ti. Mis obligaciones profesionales, porque esto no deja de ser un hobby, me han impedido que podamos hacer esto antes. Y yo creo que ha sido muy aleccionador, muy interesante y que seguro que vamos a repetir. Además, decía al Pues principio, yo encantado. a lo mejor estoy un poco nervioso, pero vamos, de nervioso nada. Muchísimas gracias, de verdad. Y a ustedes, pues les espero el domingo, creo que habrá programa el domingo y el martes vendrá el autor de este libro, no sé si se ve por ahí. Se ve en Se ve espejo. en espejo. Bueno, se titula Cuando en el Senado mandaban los sables, que ha escrito un senador que me escribió para hablarme del libro y que creo que, bueno, puede ser interesante lo que venga a contarnos, ¿no? Fue senador entre 2011 y 2015, ahora es diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha y que vendrá a hablarnos de cuando en el Senado mandaban los sables, de esa época en la que muchos militares eran también senadores. Y poco más, podemos seguir, dice Juan José. Bueno, llevamos 1 hora y media, yo creo que no vamos a cansar más a la gente. Muchísimas gracias de verdad, gracias Francisco de nuevo, gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente. Gracias.